La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, o también conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto bélico que duró 4 años, desde 1914 a 1918. Hubieron muchas causas, pero las principales fueron la rivalidad entre las alianzas, el orgullo nacional y la principal de todas fue la muerte del archiduque Francisco Fernando. Las alianzas. En los años antes al estallido de la Primera Guerra Mundial, varios países firmaron tratados de defensa mutua. Esto quería decir que si un país era atacado, sus aliados deberían apoyar su defensa, entrando también en la guerra. La situación se agravó cuando Bismarck llegó al poder en Alemania y unió fuerzas con el Imperio Austrohúngaro a través de la Triple Alianza. A esta se unió además Italia, aunque este último país no declaró la guerra en 1914 en apoyo de sus aliados. En 1915 renunciaría a esta alianza y entraría en la guerra del lado de la Triple Entente. Austria-Hungría y Alemania son llamados los poderes centrales en el contexto de la Primera Guerra Mundial. A este bloque se unirían luego Bulgaria y Turquía. Por otro lado, en 1907 se da lugar a la firma de la Triple Entente, un pacto multilateral formado por la Alianza Franco-Rusa, la Alianza Franco-Británica y el Pacto Ruso-Británico. Orgullo nacional. El antiguo sentimiento nacionalista por parte de naciones enteras y grupos étnicos que se consideraban a sí mismos como naciones, pero que formaban parte de imperios en donde convivían con otros grupos étnicos, fue otro de los detonantes de este conflicto. El archiduque Francisco Fernando. El archiduque, heredero de la corona imperial austrohúngara, y su esposa fueron asesinados el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, que a la fecha era parte del Imperio Austrohúngaro. El autor del crimen era el nacionalista serbio Gavrilo Princip, miembro de la organización Mano Negra. Desde Viena, la capital austrohúngara, se acusó a Serbia de estar detrás de la Mano Negra, punto muy discutido que nunca se ha podido probar. A consecuencia de ello se presentó un ultimátum para que se ajusticiara a los culpables. El siguiente paso fue que Austria-Hungría le declarara la guerra a Serbia. En esa medida Rusia le declaró a los austrohúngaros al salir en socorro de sus tradicionales aliados serbios. Por su parte, Alemania, siguiendo la política de pactos y alianzas vigente en Europa, declaró la guerra a Rusia y los alemanes atacaron a Francia, aliada de los rusos, y esto llevó a una entrada de Gran Bretaña en la guerra, en apoyo de los franceses, pero también de los belgas, cuyo país había sido invadido por los alemanes de camino a Francia. Bélgica y Gran Bretaña también tenían un tratado de defensa mutua. Por eso Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia, y entonces la Triple Entente y la Triple Alianza entraron en guerra, y Europa se transformó en un campo de batalla. Siempre te quise. Armas listas. El rol de la mujer durante la Primera Guerra Mundial. El papel de la mujer cambió drásticamente desde la Primera Guerra Mundial. Esto pasó de ser ama de casa a trabajadora, obrera, enfermera, activista, en fin, parte de la sociedad trabajadora. Desde mucho tiempo atrás, la mujer era quien debía, por obligación, quedarse en casa, hacer el aseo y cuidar de los hijos y el esposo. Sin embargo, tras la guerra, las mujeres ganaron un poco más de libertad y entraron en el mercado laboral. La guerra le proporcionó oportunidades de trabajo a las mujeres. En Inglaterra, entre 1914 y 1918, un aproximado de 2 millones de mujeres reemplazaron a los hombres en el ámbito laboral. Sin embargo, las condiciones laborales no eran del todo cómodas. Al trabajar en estos trabajos de medio tiempo, había menos probabilidades de crear sindicatos. Asimismo, los sindicatos existentes eran bastante hostiles con las mujeres y no les permitían integrarse. Sin embargo, al avanzar la guerra, los sindicatos no pudieron seguir ignorando al gran número de mujeres trabajadoras. El aumento de los sindicatos femeninos de 357.000 mujeres inglesas en 1914 a más de 1 millón en 1918 representó un aumento del número de mujeres dentro de un sindicato del 160% a comparación de los hombres, cuyo aumento fue un 44%.
A pesar de ello, los salarios eran injustos. Las industrias contrataban a varias mujeres para reemplazar a un solo hombre, o dividiendo trabajos laboriosos en etapas más fáciles, esto con el fin de pagarles un salario inferior al de un hombre. Hacia 1931, el salario femenino había vuelto a ser el de antes, menos de la mitad de la tarifa masculina, en la mayoría de las industrias. En Francia, en 1917, algunas mujeres entraron en huelga durante 7 días a causa de los bajos salarios. Las mujeres que trabajaban en fábricas de municiones estaban constantemente expuestas a peligro para su salud. El rol del niño en la Primera Guerra Mundial. Muchos niños del Imperio Alemán vivieron el inicio de la Primera Guerra Mundial con fascinación. Sí, guerra, guerra, sí. No obstante, el juego pronto dio a paso la cruda realidad, el fallecimiento de los padres. No, ¿qué te pasó? No eres viejo. Una familia destruida. La gente muriéndose de hambre en sus casas y el sufrimiento de la guerra se hizo presente. Virtudes alemanas como la disciplina y la obediencia eran el mayor precepto de la época. Sin embargo, lo que los pequeños respetaban con sus soldados de plomo y sus juegos se convirtió en una realidad inconceptiblemente cruel. Muchos niños se encontraban en casa ante un dilema. En un primer lugar, su gran entusiasmo por la guerra y después de la muerte, el hambre y la ubicua miseria, todo comenzó con mucha euforia. A las familias burguesas les iba bien en el Imperio Alemán con el Kaiser Guillermo II, quien se lo podía permitir, daba una buena educación a sus hijos y los consentía. En la época de la Primera Guerra Mundial había juguetes muy lujosos, indica Urs Latus del Museo de Juguetes de Nuremberg. Las armas en la Primera Guerra Mundial. En poco tiempo se diseñaron y crearon armas desconocidas hasta entonces y se perfeccionaron las empleadas en conflictos precedentes. Junto a estas se previvió la tradición evidenciada en el manejo de medios de transporte antiguos o el empleo de armas blancas como la bayoneta, útil en la lucha cuerpo a cuerpo en la guerra de las trincheras. Fases. Tras una primera fase de movimiento, el conflicto evolucionó hacia la estabilización de los frentes dispuestos a lo largo de fosas excavadas en la tierra y túneles blindados de hormigón. A esta se le llamó Guerra de Trincheras, que dejó inmovilizados a millones de combatientes enfrascados durante meses en una lucha de desgaste que unaba un alto índice de bajas y una profunda desmovilización. Dato curioso, el sargento Stabby fue el perro de la guerra más condecorado de la Primera Guerra Mundial. Este Boston Bull Terrier comenzó como la mascota de la Infantería 102 División Yankee 26 y terminó por convertirse en un perro de combate en toda regla. Criado en las líneas desde el frente, fue herido en un ataque de gas, lo que le dio una sensibilidad al gas que más tarde le permitió advertir a sus soldados de ataques de gas. Ayudó a encontrar a los soldados heridos, incluso capturó a un espía alemán. Stabby fue herido